En este vídeo vamos a conocer cómo funciona una clase en IEBS. Como podéis comprobar, la estructura de las clases en IEBS se organizan en torno a un diagrama semanal. Es decir, cada semana tendremos una clase con una fecha de inicio, como podemos ver aquí, y una fecha de fin. En cada clase trabajaremos un tema y tendremos un profesor experto en la materia que nos está impartiendo, que es quien ha desarrollado las actividades, los materiales y el caso que vamos a resolver. Podemos ver cómo tenemos cada clase un profesor, gente reputada en el sector. Vemos una nueva clase con otro profesor. Si analizamos cuál es la estructura de la clase, veremos que las clases siempre tienen la misma estructura. Lo más importante de cada clase va a ser el caso práctico. El eje de nuestro aprendizaje en IEBS siempre va a girar en torno al propio caso práctico que hay en cada clase. Es muy sencillo. Nosotros pensamos que para aprender es necesario poner en práctica lo que queremos aprender. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es la acumulación de experiencias prácticas que en el futuro podremos reutilizar. Aprendemos cuando ponemos algo en práctica. Generalmente es la mejor manera de aprender. No es la mejor manera de aprender cuando vemos un vídeo o cuando leemos un manual. De la misma manera que para andar en bici nunca podremos aprender leyendo un manual, sino que aprenderemos a partir de la acumulación, de la experiencia, de los errores que cometemos, que luego la siguiente vez pondremos en práctica y eso será lo que realmente será útil en el desarrollo de nuestra carrera profesional. Por eso, el caso práctico es el eje de nuestra metodología. El caso práctico es lo primero que vamos a consultar en cada una de las clases. Generalmente tendremos un sumario, un temario, que además nos lo podemos descargar en un formato interactivo, un test de autoevaluación que nos sirve para ver si hemos asimilado bien los conceptos que adquirimos tanto en el temario como a través de las preguntas de debate. Las preguntas de debate generalmente complementan el temario tratando de centrarse en enfatizar ideas clave, errores comunes, actividades de descubrimiento, actividades de colaboración o incluso actividades de debate puro sobre temas de actualidad. Cada profesor decide qué tipo de debate plantea en función de las necesidades y la estrategia pedagógica de la clase que está llevando. Y por último tenemos una serie de tutorías en donde podremos encontrar tutorías que se realizan a través del foro de debate o incluso el profesor puede plantear tutorías a través de una herramienta de conferencias y pizarra virtual, donde nos encontraremos con el profesor y podremos consultarle directamente todas aquellas dudas que tengamos. Como vemos, el temario transcurre en cada semana y cada semana tenemos una asignatura y un profesor. Y como vemos, siempre vamos a replicar la misma estructura que estamos diciendo. Caso práctico, temario, test de autoevaluación, preguntas de debate y tutorías. Siempre va a ser así. Ahora, si queréis, vamos a ver un poquito el detalle de cómo se estructura una clase. Vamos a ver el detalle de cómo funciona una clase. Tenemos un sumario donde se nos explica un poco cuál es el resumen de lo que vamos a ver en esta clase. En este caso es un grupo de clases donde vamos a aprender de forma transversal a partir de un caso práctico único. En cada clase trabajaremos una parte de ese caso práctico que iremos entregando al profesor, que irá supervisando nuestra evolución y nuestros progresos. Los objetivos de nuestro aprendizaje, que estarán también definidos en el propio temario. Volvemos al temario y vamos a ver pues, el ejemplo de cómo es un temario en IEBS. Los temarios en IEBS pues, podemos ver que tienen conceptos relacionados para que podamos ver qué quiere decir la palabra a través de una wiki y un glosario de términos. Veremos cantidad de conceptos que están enlazados a información adicional que podemos encontrar en la web 2.0.
vemos que el contenido es muy rico en cuanto a enlaces externos e información adicional, bibliografía. Nos encontramos también con ideas clave dentro de lo que es el temario para reforzar los conceptos que vamos aprendiendo, como puede ser este caso. Y a medida que vamos avanzando, pues tendremos material complementario y generalmente, asociada a cada una de las partes del temario, vamos a tener preguntas de debate. Las preguntas de debate, como decía, tratan de reforzar ideas clave, ampliar el temario, trabajar en grupo, una discusión, un concepto, hacer un pequeño ejercicio. Ahora vamos a ver cómo es un debate en IEBS. Los debates en IEBS se realizan a través de la herramienta de foro. Son debates donde el profesor hace un seguimiento individualizado de todas y cada una de nuestras participaciones y estas participaciones, asimismo, son calificadas por el profesor. Es decir, al final la nota que obtenemos es el compendio de todas las participaciones que hacemos en la clase, tanto en los debates como en la entrega del caso práctico. Aproximadamente el peso que tiene las actividades de debate en la nota es un 30% y el mayor peso de nuestra calificación será el desarrollo del caso práctico, porque, insisto, es el centro de nuestro aprendizaje. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera pregunta, escoge un sector y realiza una investigación. Sería una pregunta de investigación. Una segunda pregunta sería, pues, reforzar una idea clave, ¿no? El profesor nos quiere poner un ejemplo real y lo que nos dice es que cuáles crees que son las principales diferencias entre estos dos ejemplos y por qué uno funciona mejor que otro. Son ejemplos que están basados en la experiencia real de este profesor y por tanto nos va a generar un feedback desde el punto de vista profesional y no desde el punto de vista académico. Aquí tenemos también otro ejemplo que trata de ayudarnos a identificar una idea clave que el profesor también quiere que aprendamos. E incluso nos encontramos también con actividades que el profesor pues quiere que el temario se amplíe y nos plantea pues, que investiguemos sobre ese tema y entre todos pues, aprendamos, lo que se denomina crowdlearning. Es muy común en nuestra metodología que entre los alumnos también construyamos el aprendizaje y generemos el conocimiento. Como veis, esta sería la pregunta. Estas son las respuestas de los alumnos. Aquí el profesor va calificando a los alumnos. También tenemos foros de debate que son calificables entre los propios alumnos. Es una forma muy divertida de aprender, que se denomina foros de calificación entre alumnos, donde los unos nos calificamos a los otros e incluso nos calificamos a nosotros mismos, siempre con la guía y la supervisión del profesor. Aquí veis que el profesor pues, va generando un feedback y va calificando todas y cada una de las participaciones de 0 a 100. En función de lo que respondemos, nos pone una nota y va guiando y orientando el debate. No siempre va a responder a todas las preguntas que hagamos, lo que sí que siempre habrá una conclusión final donde el profesor hace el resumen de lo que tenemos que aprender. El caso práctico, que como digo es la parte más importante del aprendizaje, aquí nos indica que este caso práctico va a durar 4 semanas. Para que veáis un poco cuál es la metodología que aplicamos en los casos, en este caso tenemos que lanzar nuestra propia empresa de Internet y para tener visibilidad debes hacer uso de todas las herramientas a tu alcance y Google será una de las mayores fuentes de visita. Gracias a los conocimientos adquiridos, hasta el momento puedes realizar una planificación minuciosa de la estructura de la web y el futuro posicionamiento. Es decir, realizamos, aquí vamos a ver el caso en detalle, realizamos una inmersión del alumno en un problema de la misma manera que si fuese un caso real. Es decir, establecemos la misma relación entre el profesor y el alumno que puede haber entre un cliente y un proveedor o un trabajador y su responsable. De esa manera, estamos acumulando experiencias que nos van a ser reutilizables en el futuro, porque la mejor manera de aprender
es a partir de la práctica, y con la práctica y la repetición conseguimos el aprendizaje. Aquí vemos un poco cómo se va detallando el caso. Se va especificando también cuáles son los pasos a seguir, el detalle de cómo tenemos que desempeñar la tarea. Se nos explica cómo esperamos que se presente el caso. Y por último hacemos la recapitulación, la guía evaluativa, los detalles de lo que tenemos que entregar y recursos de apoyo para elaborar este caso, es decir, las herramientas profesionales que necesitaremos para poder realizar el caso. Como hemos comentado, también podemos usar la herramienta de test de autoevaluación, es una herramienta muy sencilla, no cuenta para nota y tiene una misión autoevaluativa para poder analizar si he asimilado bien los conceptos, tanto de la parte más teórica como de la parte de debate, ¿no? También en este test de autoevaluación haremos preguntas tanto de los temas tratados en los debates como los temas que se han estudiado en los libros de estudio, como sería el material de estudio. Y luego, por último, tenemos el foro de tutorías, donde planteamos las dudas al profesor. Como os decía, la evaluación es continua y la calificación que obtenemos es el compendio de todas y cada una de las aportaciones que hacemos dentro de la clase. Es un modelo de aprendizaje colaborativo. Los alumnos aprenden de los alumnos porque compartimos todo lo que vamos aprendiendo y todos los casos que vamos desarrollando. El alumno, además, cuenta con una serie de herramientas que le sirven también para saber en todo momento qué es lo que está aprendiendo. Tiene un calendario que le permite saber, pues, fechas de entrega, fechas límite, fechas de inicio de clases, fechas de fin de clases, cuándo tiene que entregar los trabajos. También puede él crear sus propios eventos, es decir, puede hacer sus propias anotaciones que le ayuden a poder hacer un mejor seguimiento de la clase que está haciendo. Por otro lado, también tiene la herramienta donde puede ver, evidentemente puede comunicarse con el resto de los participantes de la clase y puede hacer un seguimiento desde su perfil del expediente académico. En el expediente académico puede ver cuáles son sus calificaciones y también cuál es su posición con respecto a la media de los otros alumnos de la clase. Es decir, si me encuentro mejor que la media, peor que la media y en qué percentil de la clase me encuentro. Es decir, si estoy en el grupo, en el 10% de los mejores o estoy en el grupo del 90% de los mejores, ¿vale? Eso también nos sirve para motivarnos. Por un lado, si tengo que mejorar, porque me servirá de acicate para poder mejorar, y si necesito un apoyo, pues lo podré solicitar al profesor o a los tutores, o si voy progresando adecuadamente, también sabré que estoy haciendo las cosas bien. En definitiva, este es el modelo en el que aprenden los alumnos de IEBS y este es el esquema que tenemos de clases semanales, donde siempre vais a encontrar un modelo, digamos, que os permite tener una homogeneidad de estudio. En el caso práctico final, por ejemplo, es muy interesante que los alumnos podéis consultar los casos de otros compañeros. Es decir, yo puedo consultar el caso de mi compañera y aprender de distintos enfoques y puntos de vista y cómo lo han aplicado otras personas. Generalmente me voy a centrar en aquellos que más considero como alumnos, digamos, brillantes, pero podré acceder a la información de los casos prácticos de otras personas. Como veis, también se genera un debate y una serie de comentarios que ayudan a enriquecer el resultado de la clase.
Al final, el profesor realiza un feedback individualizado en el caso de los casos prácticos, es decir, recibiremos una respuesta personalizada para cada caso y habrá un resumen general donde nos indicará pues, aquellas conclusiones más importantes que debemos tener en cuenta en este caso.